Hola, os doy la bienvenida a la ponencia titulada Estrés laboral y problemas de convivencia escolar, pautas para el profesorado. Dicha ponencia se encuadra dentro del simposium denominado Formación para la Diversidad Afectivo-Sexual, Corporal y de Género, coordinado por el doctor Francisco Manuel Morales Rodríguez. Esta ponencia será desarrollada por el doctor Juan Pedro Martínez Ramón de la Universidad de Murcia. Antes de nada, mis agradecimientos tanto a la organización del Cuarto Congreso Internacional de Innovación Docente, Investigación y Educación Superior, retos de la actualización en la enseñanza de las áreas de conocimiento en Madrid, así como a las personas interesadas en ver la ponencia y a las personas asistentes al Congreso. Dicho esto, pues comenzamos con la introducción. El estrés laboral debe entenderse como un factor que influye en la calidad docente y en el clima escolar. Se considera que dicho estrés puede estar relacionado directa o indirectamente con los problemas de convivencia que surgen en el entorno educativo. Por tanto, una adecuada convivencia escolar se traduce en una mejor atención a la diversidad. Por ende, conocer la situación del profesorado en cuanto a estrés y convivencia pues resultará de utilidad para establecer el estado de la cuestión. En cuanto al objetivo, nos marcamos dos. En primer lugar, analizar la relación entre las publicaciones sobre estrés docente y la convivencia escolar en la literatura científica. Y en segundo lugar, extraer lo que son pautas para el profesorado y para la comunidad educativa en términos generales. En cuanto al método seguido, pues en relación con la base de datos se realizó una revisión bibliográfica sistemática basada en el método Prisma en la base de datos concretamente de Web of Science. Elegimos Web of Science, se seleccionó Web of Science porque es una de las principales bases de datos del mundo en cuanto a impacto y calidad de las publicaciones que alberga. En cuanto a los descriptores y las fórmulas de búsqueda, se utilizaron stress, teacher y coexistence. Y eso fueron en cuanto a los descriptores. En cuanto a los conectores booleanos, pues utilizamos la conjunción AND, tanto para estrés, teacher y coexistencia. En cuanto a los criterios de inclusión y exclusión, los criterios de inclusión concretamente fueron, en primer lugar, que fueran, tal como hemos señalado anteriormente, publicaciones en Web of Science, WOS también denominado, para simplificar, para reducir como abreviatura, y B, como tipo de publicación un artículo. Los criterios de exclusión fueron estar fuera de WOS, de Web of Science, y ser un tipo de publicación basada en contribución a congreso, estudio de casos u otro diferente a lo que viene a ser un artículo. Dicho esto, la siguiente cuestión, pues hemos hablado de la introducción, del objetivo, de la metodología. Vamos a los resultados. En total, poniendo en marcha los descriptores booleanos, analizados los descriptores en la base de datos Web of Science con los criterios de inclusión y exclusión, en total se hallaron 14 publicaciones. En cuanto al objetivo 1, se halló que el idioma más utilizado había sido el coreano, seguido del inglés y del español, habiendo representación de diversos países, como por ejemplo Austria, Alemania, Irlanda, Laos, Italia, España, Portugal o Rusia. A continuación, pues se exponen las citas de las referencias halladas de las 14 publicaciones, de Bae, Bang, Fritze, Hinchion, Lucankina y otros, Miravalles, etc. Con respecto al objetivo 2, las pautas para el profesorado que se desprendieron de dichos artículos fueron elementos relacionados con la prevención y el papel de la formación docente para poder actuar en este ámbito. Entonces, ahora vamos a ver más detenidamente esos resultados hallados en Web of Science como fuente. Aquí tenemos, analizando lo que son los artículos hallados, los manuscritos en función del acceso abierto, tenemos esta figura en la cual pues se puede ver por colores cómo estaban ubicados. En cuanto a las afiliaciones, nuevamente a través de esta figura pues podemos ver cómo se distribuían las publicaciones en cuanto a qué estaban afiliados. Aquí pues tenemos, por ejemplo, por señalar algunos, METUB de MET Universidad, también
Tenemos al principio de todo, pues también un hospital. O sea, podemos observar cómo las publicaciones vienen de ámbitos eh, muy dispersos, no solo desde el ámbito de la psicología educativa y el ámbito universitario, sino también desde, incluso dentro de ámbitos universitarios de carácter más médico. En cuanto a los resultados hallados por año, aquí podemos observar en la gráfica cómo, pues, en función del año, ha habido cierta constancia y bueno, en cualquier caso, en términos generales, en el cómputo general, pues observamos que existe cierto interés en la temática. Son temáticas también realmente concretas, lo cual hace también que surjan pues escasas publicaciones que toquen los tres descriptores a la vez. No obstante, aún así, pues se puede hacer un análisis de los últimos años. En cuanto al área de investigación, tal como hemos adelantado antes cuando hablamos de la afiliación, tenemos que, en cuanto a dicha área, un gran porcentaje se ubica dentro de lo que sería la investigación educativa o educacional, pero también tenemos en términos de psicología general, incluso literatura, psiquiatría, lingüísticas. En cuanto a la autoría, pues aquí tenemos los principales autores-autoras. En relación con la base de datos, pues de la base de datos coreana, de Korean Journal Database, pues hay una amplia literatura en este sentido. También de la colección principal, The Web of Science, Medline, Current, Contents. Hay varias fuentes en ese sentido, también es cielo. Bien, en cuanto a dominios de investigación, también observamos que bueno, existe diversos dominios como artes, humanidades, ciencias tecnológicas. Por tanto, se trata de un tema que de forma explícita e implícita, a la hora de utilizar los criterios de búsqueda, la red reconoce que de alguna forma se encuentran esos artículos, esos manuscritos implicados en la temática objeto de estudio. En cuanto a las entidades financieras, también existe diversa variedad, por ejemplo, de la Comunidad Europea, del Gobierno de Aragón y un cierto etcétera en ese sentido. También departamentos de psicología o de sociología de la Universidad de Zaragoza en este caso. Bien, en cuanto a los idiomas, podemos observar que el idioma en el que más se ha publicado al tener en consideración los descriptores ha sido el coreano, seguido del inglés y seguido del español. En cuanto a las journals, las revistas de impacto utilizadas, pues destacamos por ejemplo Asian Journal of Education o Biopsychosocial Medicine. También tenemos English, Teaching, Practice and Critique y otras revistas que también se pueden analizar en esta figura, en esta diapositiva. Pues, por ejemplo, hemos hablado antes de que el idioma principal a la hora de analizar este fenómeno es el coreano, por encima del inglés. Pues aquí lo demuestran, por ejemplo, revistas como la Korean Journal of Educational Psychology. En cuanto al país, hay, tal como hemos adelantado al comienzo, una diversidad, una gran amplitud y varianza en ese sentido. Tenemos, por ejemplo, Austria, Irlanda, Italia, Alemania, Rusia, China, Portugal, España y también Honduras. En cuanto a la discusión y conclusiones, bien, pues debemos decir que el estrés laboral y la convivencia escolar pues son elementos que se relacionan de un modo u otro y ayudan a describir la situación actual. Se estima que considerar ambos elementos ayudará a trabajar de una forma multidimensional, que el estudio de esta temática debe entenderse bajo una perspectiva multicultural, tal como se refleja, por ejemplo, de los estudios de Fritz y otros en 2012, y que algunos datos también encontrados pueden estar influenciados de una forma u otra por la propia influencia, valga la redundancia, de la pandemia derivada de la COVID-19, por ejemplo, Pires et al. 2022.
La conducta del alumnado parece ser el foco de atención. La gestión de la docencia bajo una perspectiva multicultural nuevamente cobra gran importancia en este tipo de estudios y también se remarca que la mediación es una herramienta que se torna eficaz para mejorar la situación de la comunidad educativa. En cuanto a la aplicabilidad del estudio, en primer lugar, ayuda a conocer más de cerca el estado de la cuestión. De cara a cualquier otro paper o estudio que se pueda realizar, pues este tipo de información puede servir de base de cara al marco teórico en la introducción. También para justificar la relevancia creciente de este campo de estudio, o al menos, si no tanto, esa relevancia creciente, el hecho de que básicamente existen evidencias de que actualmente hay estudios que engloban los descriptores que eran muy concretos utilizados. Y en ese sentido, pues sí, bajo una panorámica muy general a décadas vistas, efectivamente, pues ahora se estudia más en ese sentido. Pero sobre todo es el hecho de que se puede justificar que hay una preocupación de una forma u otra en diversos países, utilizando diversos idiomas, y que esos tres descriptores tienen un campo de intersección en común. Extraer también estrategias útiles para el profesorado en ese sentido. Y bueno, en cuanto a las limitaciones, la búsqueda se realizó usando descriptores en inglés, lo cual pues ya de esa forma, de alguna forma también es verdad que es el idioma que más se utiliza en el ámbito científico, pero es posible que si hubiésemos utilizado otro abordaje, otros idiomas, pues la búsqueda hubiese arrojado unos resultados diferentes. Algunas publicaciones tocaban de forma muy tangencial la temática, es cierto, a la hora de hacer la búsqueda del programa nos ha dado esas salidas, pero algunos de los artículos eran muy tangenciales en ese sentido. Por tanto, es una limitación y habrá que tenerlo en consideración a la hora de realizar futuras búsquedas para hacerlas más concretas en ese sentido. En esta línea, en cuanto a futuras líneas de investigación, pues tenemos que, sobre todo, ampliar la búsqueda a otros descriptores, utilizar otros criterios de búsqueda e incluso también otras bases de datos sobre las cuales pues también poder comparar, porque existen otras muchas que también pueden ser muy interesantes y presentar un gran impacto para la comunidad educativa y para la sociedad. En cuanto a las referencias, pues aquí tenemos las que se hallaron en base a la búsqueda. Y dicho esto, pues muchas gracias por la atención prestada.